En la Premier no todo es oro, pérdidas millonarias y un contrato de TV en peligro. Los clubes ingleses no fueron capaces de acordar rebajas salariales con los futbolistas para mitigar el impacto de la pandemia, que se comió más de 800 millones de ingresos durante 2019-2020. El Chelsea, el único grande que escapó de la quema. La Premier es la competición futbolística en la que todo inversor norteamericano desea entrar. Cultura, más de 30 años de gestión de la liga como un negocio y 2 décadas de visibilidad ininterrumpidas al otro lado del Atlántico en televisión. La liga más rica del mundo, dicen. Y oficialmente lo es, si miramos los ingresos. 5.157 millones de libras, algo así como 5.929 millones de euros, sin contar traspasos, prácticamente un 50% más que cualquiera de los otros campeonatos nacionales. Ahora bien, también es la que más gasta y de las que menos mira la sostenibilidad de sus operaciones. Es la ventaja de tener multimillonarios y grandes fondos de inversión detrás. Una de las principales razones por las que dueños de franquicias de Estados Unidos llegaron al fútbol europeo con un club inglés en su contrato de televisión. El más alto del mundo en este deporte y uno de los más estables hasta el momento, pero sobre todo con un seguro de vida en caso de descenso. La Premier da un paracaídas para que algunos clubes puedan acercarse a los 100 millones de euros, una ayuda clave para evitar quiebres en caso de pérdida de categoría, o mejor aún, lograr un rápido regreso a la élite. En el fondo, un mecanismo de dar certeza dentro de la incertidumbre y crear un pool de 30 equipos que tenga asegurada su presencia más o menos estable en la liga. Los clubes ingleses son los que más han sufrido en toda Europa el impacto de la pandemia. No solo han tenido que devolver más de 300 millones de euros a los contratos de televisión por el incierto final de 2019-2020 en el deporte, sino que el cierre de estadios le ha golpeado como a nadie. Con gradas ocupadas al 96% cada partido y abonos con precios importantes, la Premier dice que cada mes se le escapan 100 millones de euros en ingresos por la prohibición de la entrada de público, algo que de a poco va retomando sobre todo en grandes países de Europa, como por ejemplo lo es Inglaterra, donde la vacunación está cada vez más acelerada. ¿Se ha traducido eso en menos gasto? Para nada. Los equipos que intentaron acogerse a las ayudas del gobierno para aplicar una fórmula similar al arte en España, tuvieron que rectificar ante la oposición de sus aficionados, y solo el Arsenal hizo público un acuerdo con la plantilla para rebajar sus nóminas por la pandemia. De hecho, la Premier buscó con el sindicato de jugadores un recorte general del 30%, algo que se opusieron defendiendo que con sus impuestos se financia el sistema de salud y una reducción salarial atacaría al sector público. Con todo, no es de extrañar que, a falta de 4 clubes, el cierre de 2019-2020 en el fútbol inglés arroje una pérdida de 926,5 millones de libras, algo así como 1.065 millones de euros, por ponerlo en contexto. Es 5 veces más de lo que perdió la Bundesliga, 213,4 millones, y 50 veces más del agujero con el que logró cerrar la Liga de España el último curso, 19,9 millones. En las islas, ni el lucrativo contrato de televisión logró salvar a la clase media británica. El promedio del déficit de los clubes ingleses fue de 66,5 millones de euros, y por poner un ejemplo, el Aston Villa, que lucha más bien por sobrevivir que por ganar, se dejó en 115 millones de euros, por ejemplo, más que el Barcelona. De los 6 colosos británicos, el único que escapó a la quema fue el Chelsea, que venía de cumplir sanción sin poder fichar, lo que se tradujo en ganancias de 37,3 millones de euros. Un hito si se compara con el agujero del Manchester City, 145 millones de euros, que prácticamente doblan del siguiente club en la tabla del golpe económico de la Premier. El Tottenham perdió 78,8 millones de euros por los 55 millones del Arsenal, o bien los 55 millones de Liverpool, o para finalizar, los 26,7 millones del Manchester United.
Jamás antes habían sufrido tanto, pero que nadie se lleve el engaño, excepto en 2016-2017, cuando arrancó su contrato récord de televisión. La mitad de la Premier siempre ha operado a pérdidas. En los últimos 6 años, 3 de ellos se ha cerrado con números rojos generalizados, y la abundancia ha quedado concentrada en unos pocos. Cuando tienes un inversor a medio y largo plazo o directamente a alguien rico que no se preocupa por quemar 1.000 millones en crear una supercompetencia, acá por ejemplo el Chelsea o el Manchester City, a veces te puedes olvidar de la sostenibilidad. Aquí también tiene una respuesta a que por qué el Barcelona o Real Madrid querían en su momento la Superliga. Ellos, en caso de problema financiero, lo único que pueden pedir a sus dueños es una derrama.